Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Primer dato, a esta hora está stand-by la sesión en la legislatura porteña para suspender las PASO, que había sido convocada ayer nomás para mañana. En principio se pospondría para el viernes, a la espera de la resolución de la suspensión de las PASO a nivel nacional en el Senado de la Nación. Sí, da la sensación de que una viene enganchada de la otra, sí. Y también por estas horas lo que aparece como el proyecto de ley que más consensos tendría para salir de todo lo que hay dando vueltas es precisamente la suspensión de la PASO en el Senado, ¿no? Porque, bueno, los otros temas son temas mucho más conflictivos que quedaron además con negociaciones un poco trabadas después del escándalo de Libra, ¿no? Cuando el gobierno ha tejido con algunos gobernadores del peronismo que tienen representantes en el Senado un vínculo aceitado, pero bueno, esto ha puesto un poquito todas esas negociaciones en stand-by. En la legislatura en Córdoba, mientras tanto, a esta hora la oposición está tratando de imponer un proyecto para reducir 40% ingresos propios de la provincia. Tratan una propuesta de bajar 50% ingresos brutos, eliminar el impuesto a los sellos, la coparticipación a los municipios, por tanto, caería casi 50%. El peronismo está buscando votos para resistir el de Yarlora, pero de aprobarse ha confirmado el gobernador que va a vetarlo. Todo esto en un encendido clima político en el año electoral que empezamos a transitar aún en febrero, a propósito de las discusiones sobre las reglas, pasos, si hay paso, no, sí, si no hay paso, si hay desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, si no lo hay, definición que todavía está pendiente y que espera también la resolución de la suspensión de las pasos a nivel nacional para eventualmente concretarse. Y porque además en las legislaturas empieza a desenvolverse toda la estructura y la arquitectura política que pone en marcha la campaña electoral, las discusiones y efectivamente los modelos, que cada uno quiere mostrar. Claro, no, y después está el tema por estas horas muy caliente de los jueces de la Corte, ¿no? Porque había una intención quizá de llevar esto al recinto esta misma semana, el día viernes, ya termina el periodo de sesiones extraordinarias. Sí. Como decíamos, todo el tema Libra ha complejizado las negociaciones que podía haber con algunos senadores del peronismo, aunque todos sabemos que el juez Lijo, y él mismo lo ha dicho a sus interlocutores, los votos se los fue buscando él mismo a lo largo del tiempo, a lo largo de estos meses. Y esta designación por decreto que el gobierno también esgrimía como una posibilidad, no contempla al hijo, porque es el propio juez el que considera que la nominación por decreto, bueno, puede ser una complicación si eso efectivamente después no es ratificado por el Senado y él queda sin el juzgado de Comodoro Pi y sin ser miembro de la Corte Suprema. Hoy entonces ahí aparecen otros nombres, ¿no? Sí, hoy está de licencia Ariel Lijo en Comodoro Pi, vale la pena decirlo, desde la semana pasada, lo contaba Lourdes Marchese ayer. Ramírez Calvo podría ser Ricardo Ramírez Calvo, que trabaja con García Mansilla, que ha trabajado a su lado, un relevo posible. Ricardo Manuel Rojas, aquel que desechó el ex juez penal y autor del libro La inflación como delito y que rechazó ser el procurador, podría ser otra opción. Son dos nombres que se barajan. Acompañando a García Mansilla. Acompañando a Porque García Mansilla, hay que decirlo, no correcto, tuvo dictamen, como sí tuvo el juez Lijo, por lo tanto el pliego del Lijo sí podía ir al recinto, el de García Mansilla no. A diferencia del Lijo, García Mansilla no veía como un obstáculo la posibilidad de la nominación en comisión por el plazo previsto por la Constitución. Y además, García Mansilla, más allá de que no tiene cuestionamientos académicos o de otro tipo, ¿no? Que sí tiene el doctor Lijo, dentro de lo que para el gobierno es algo muy importante, que quedó un poco corrido de lado, pero que el presidente lo había dicho en la última declaración pública, que es la batalla cultural, que dijo: yo mismo me encargo de la gestión y de la batalla cultural. Es un juez que tiene ideológicamente un posicionamiento cercano al del gobierno y el presidente, ¿no? En relación a temas relacionados con el aborto, digamos, muchas cuestiones vinculadas con el pensamiento o la ideología que hoy prima en el espíritu del presidente de la Nación y del gobierno nacional. Entonces García Mansilla me parece que es una figura que ya está ahí firme en cualquier caso, ¿no? En la nominación por decreto también. Ahora hay que ver quién lo acompaña, si es que el hijo entonces queda de lado, ¿no? Sí, y si es que el gobierno tiene la osadía de finalmente concretar un nombramiento en comisión por decreto de jueces de la Corte que después tienen que ser refrendados por el Senado, cuyo casos de no ocurrir se caen los nombramientos, con un Senado que no va a cambiar de composición hasta el 10 de diciembre, que termina el periodo de sesiones ordinarias, que es el plazo máximo que establece la Constitución para validar finalmente o no la designación que el presidente haga por decreto, con un instrumento que además no fue usado y
que muchos constitucionalistas dicen que eventualmente podría ser constitucionalmente invalidable. Bueno, vos sabés que además es bien interesante porque en la discusión de los jueces de la Corte hasta acá, lo que no estaba sobre la mesa es que el presidente tuviera alguna causa judicial, porque de hecho no tenía ninguna. Correcto. Ahora empieza a barajarse otra vez el tema de las designaciones, y no solamente de los jueces de la Corte. Pensemos que falta el procurador, pensemos que hay muchos otros juzgados vacantes, hay muchos cargos muy relevantes en la estructura judicial argentina, y el presidente hoy ya tiene causas que tramitan en la justicia en investigaciones en su contra, algo que no pasaba hasta el viernes de la semana anterior. Y eso cambia todo, ¿no? Porque está la jueza Servini investigando, porque el juez Lijo, por ejemplo, tiene un buen vínculo con ella. Bueno, en fin, es otro tablero el que se empieza a mover, ¿no? Sí, es un tablero hiperdinámico, que además tiene novedades todo el tiempo, como la que vamos a contar en instantes nada más. Débora, como siempre, un enorme placer. Gracias, y Paulino, me quedo hasta mañana, viéndote. si Dios quiere. Porque efectivamente hay firma. Sí, hay firma. No es de un pliego de juez de la Corte. Todos pensaron lo mismo, ¿no es cierto? Buenas tardes a todos. No, es de ficha limpia, Paulita Rossi. Así es. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes, ¿cómo estás? Comisión de Asuntos Constitucionales obtuvo dictamen en el Senado para el proyecto de ficha limpia. Acá estamos viendo el tuit de Alejandra Vigo, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales. Dice, aprobó el dictamen del proyecto de ley de ficha limpia con 11 senadores. ¿Quiénes son esos 11 senadores? Bueno, la propia Alejandra Vigo, Juan Carlos Romero, Luis Juez, Flavio Fama, Eduardo Vicchi, Tagliaferri, Pablo Blanco, Carolina Lozada, Juan Carlos Pagotto, Mónica Silva y Rodolfo Suárez. Esos fueron los integrantes de esta comisión que le dieron el aval a ficha limpia para que ya tenga dictamen de comisión y esté listo para pasar a recinto. Acordate que se están terminando las extraordinarias y que tiene que pasar una semana. ¿Van a pedir una prórroga? ¿El Ejecutivo va a pedir una prórroga para que se toque ficha limpia? Podría hacerlo. Para sesionar miércoles próximo, por ejemplo. Podría hacerlo, exacto. Pero si no, directamente el tema pasa para cuando arranquen las ordinarias. A partir del 1 de marzo, correcto. Dato, Eduardo Vicchi, que firma, el presidente de la bancada radical en el Senado, en un ratito va a estar aquí en el Noti de La Nación Más. Título a esta hora de la tarde, no menor, Paulita, empieza a destrabarse una discusión, por lo pronto va a ir al recinto, que todavía de todas maneras tiene